Tomando en cuenta eso, les quiero presentar a nuestro invitado de hoy, don Juan José Ugarte, presidente de Corma, la industria maderera. ¿Cómo está, Juan José? Muy bien, encantado de compartir este espacio contigo y atento al desarrollo de esta contingencia que nos tiene arriba la noticia, con noticias buenas y malas, así que adelante. Oye, nosotros nos pusimos de acuerdo, venimos colores madera, podríamos decir, ¿ah? Café, verde, ad hoc con lo que vamos a hablar hoy día, ¿no? Tal cual, o sea, nosotros estamos fundados en soluciones basadas en la naturaleza, recursos renovables, y ese es el futuro de Chile y el futuro del planeta, así que muy bien, bravo por esos colores. ¿Cómo le fue con la lluvia a todo el sector maderero, la lluvia que cayó ayer? Me imagino que es positivo, pero ¿cómo ven ustedes esta lluvia que llegó en mayo tan fuerte? Claro, es positiva. Ahora los vientos fuertes afectan, como tú describías, caída de ramas, árboles. Entonces hay una cierta afectación, sobre todo por el viento. Ayer en Concepción había un temporal, así realmente. Y lo importante a señalar es que los bosques crecen con el agua lluvia. Los bosques no se riegan. Entonces, para dejar de lado ese mito de que los árboles se chupan el agua, que tenemos veranos secos por culpa de los árboles se alimentan solamente del agua lluvia. Cuando no llueve, no se alimentan. Cuando llueve, tienen una posibilidad de crecer entre la lluvia y el sol. Y estamos hoy día, entonces, muy contentos por tener de nuevo algo de agua de vuelta en la zona central y sur del país. Que bueno, ya nos vamos a meter a la industria maderera más de fondo, pero no puedo dejar de preguntarle por la condena de ayer de Héctor Yaitul a 23 años, ¿no es cierto? Es un tema que es clave, además, que siempre ha estado este conflicto de la CAM, principalmente siempre los dardos los ha apuntado a la industria maderera, ¿no es cierto? ¿Cómo reciben ustedes esta condena? Claro, creo que aquí hay que colocar sobre la mesa dos temas. Primero, es que cuando hay una actividad terrorista, cuando se toman las armas, cuando se afecta la vida de las personas, la infraestructura, el que haya una condena por actos terroristas de esta envergadura marca un antes y un después. Dejar detrás la impunidad creo que es un hecho muy relevante para toda la zona, hace recuperar la confianza. El trabajo que ha desarrollado la Fiscalía con la investigación de las policías ha podido probar de manera contundente, y así la justicia se ha pronunciado, de que aquí hay una verdad jurídica. Estos son actos terroristas que son condenados por la ley. Y el segundo aspecto es que lo que señalaba el fiscal Garrido, de que de alguna manera se corre el velo, se separa la actividad delictual, terrorista, de las causas del pueblo mapuche, de las reclamaciones territoriales, como dos carriles separados. Teníamos como comunidad, como chilenos, confundidas a dos dimensiones. Veíamos de que era una cara, digamos, ¿cierto?, más agresiva, esta que efectuaba actos violentos, pero que estaba detrás, digamos, toda la causa mapuche, y vemos que son dos carriles totalmente separados. Unos que persiguen el dinero ilícito y otros que persiguen causas para beneficio de su comunidad y de su familia, como todos los chilenos: mejor educación, mejor vivienda, agua potable, pavimentación, acceso a bienes, y algunos de ellos también, digamos, estas reclamaciones territoriales que con la Comisión de Paz y Entendimiento vemos que está avanzando de manera bien elocuente el de poder resolver ese conflicto de la manera que hay que hacerlo, sobre la mesa, con las manos limpias, conversando de frente. Juan José, pero este hecho conocido ayer podría ser un punto de inflexión para que la industria de la madera retome ciertas inversiones que han estado complicadas justamente por todo el tema de la violencia, especialmente en la macrozona. ¿Podría ser un punto de inflexión, una señal? Sin duda. Hoy día el sector forestal ha disminuido su participación en el PIB en un 24%. Esto significa 3.200 millones de dólares que estarían movilizando la economía, que se están yendo hacia países vecinos y que podrían ser, primero, rédito para el Estado en términos de los tributos, y también capacidad de generar empleo, de generar desarrollo, generar emprendimiento. Hay muchas startups detrás del mundo de la fibra, de la madera, de la biomasa. Por lo tanto, ese retroceso está fundamentalmente dado por los temas de inseguridad. Algunos datos bien impactantes: 1/3 del patrimonio de plantaciones se ha quemado en los últimos 10 años. Los incendios intencionales han aumentado a un 61%, con un 240% de mayor daño.
350.000 hectáreas de retroceso de la superficie de plantaciones, más de 200 pequeños aserraderos que han cerrado, fundamentalmente por los temas de seguridad, usurpaciones, 102.000 hectáreas, incendios intencionales, robo de madera, Daniel, robo de madera, 167.000 millones de pesos producto de robo de madera, más de 400 atentados. Por lo tanto, el retroceso, el repliegue del sector forestal ha sido obligado por hechos delictuales, por hechos terroristas, y por lo tanto la disminución de los atentados, el de que se hayan detenido a la cabecilla de las actividades terroristas, genera una mayor condición de paz social, se reinstala el Estado de Derecho. Estamos lejos todavía de cumplir con esa meta, pero creo que se ha dado un paso muy significativo. Y el segundo elemento central para volver a invertir en Chile tiene que ver con incentivos hacia el mundo del pequeño y el mediano propietario. Ya, ¿cómo así? A ver. Coloquémonos en el caso de que tú eres un propietario que ha plantado pino, eucalipto, a la espera de 20 años de cosecha que coincide con tus hijos estar en la universidad y con eso vas a financiar sus estudios. Y la noche anterior te lo queman. Quedas sin patrimonio, sin capacidad de acceder al financiamiento, ningún acceso a seguro y por lo tanto quedas con las manos cruzadas frente a un predio en proceso de erosión, lo que fue tu capital quemado en una noche, y como hemos dicho, 61% intencionalidad. Hay una ausencia del Estado en materia de seguridad y finalmente ese pequeño propietario no ha recibido ninguna colaboración por parte del Estado para volver a plantar. Estamos nosotros reclamando una suerte de alianza público-privado, el de podamos como sector forestal apoyar al pequeño propietario, apoyarlo con silvicultura, con plantas adaptadas al cambio climático, que ese pequeño propietario reciba ciertos recursos para colocar ese primer impulso y luego, en 25 años más, volver a cosechar y generar en el intertanto beneficios ambientales y sociales, trabajo y mejorar las condiciones ambientales en la región en la cual él está radicado. Juan José, pero pareciera ser que el único freno a la inversión es todo el tema del conflicto, ¿no es cierto? Cuando vemos, por ejemplo, lo conversábamos antes de entrar, ¿no es cierto? Cuando vemos que la CMPC, por ejemplo, la papelera, digo yo todavía, pero la CMPC invierte una cantidad increíble que anunció en Brasil, ¿no es cierto? Arauco también tiene una inversión. Uno dice, ¿es solamente el tema de la violencia realmente? ¿O hay otros temas, o hay factores que todavía, o hay más facilidades en el extranjero que acá para poder invertir en el tema forestal, ¿no es cierto? ¿Hay otros factores también que son de la violencia? Claro, primera evidencia, hay capital. Claro, ¿cierto? Eso está claro. Hay capital. Claro, porque si lo estamos yendo para afuera. Claro, y capital, digamos, ¿cierto?, chileno. Segundo, de que se invierte en una línea altamente rentable. Es decir, hoy día el recurso forestal, la madera, la fibra, la biomasa, es un producto demandado a nivel global y solamente tiene curvas de crecimiento. Las expectativas, mira, en Europa, la Comunidad Europea se propuso como meta para llegar a la carbono neutralidad plantar 1 millón de árboles por día, Daniel, por día. O sea, es un sector económico industrial en plena expansión. Segundo. Tercero, las políticas públicas que se aplicaron en Chile por 50 años, la está aplicando hoy día Lula en Brasil, la aplicó Pepe Mujica en Uruguay. Pareciera que esto no cruza elementos ideológicos, sino que genera bienestar social, ambiental y económico, y por lo tanto, en esta agenda de futuro recursos renovables existe. ¿Cuáles son las condiciones que tenemos en Chile? Primero, hay 1 millón de hectáreas en suelos de aptitud forestal. ¿Esto qué significa? Que son suelos muy delgados, que no tienen riego, entonces que no sirven para plantaciones de frutícolas o para cultivo de hortalizas, sino que son suelos de aptitud forestal. 1 millón de hectáreas. Hoy día Chile tiene 2 millones de plantaciones, o sea, podríamos aumentar el patrimonio de plantaciones en un 50%. 50%, ya. Entonces existe el suelo. ¿Cuáles son las importantes carencias? Digamos, ¿cierto? Uno es el entorno de seguridad. Solo en incendios, solo en protección de incendios, recordemos que las empresas, el 50% de los incendios que apagan es fuera de su patrimonio, o sea, este es un bien social. Invierte $2.000 por hectárea, 140 millones de dólares invertidos que no se invierten en Brasil, que no se invierten en Uruguay, que no se invierten en Argentina, y eso nos resta competitividad. Entonces los temas de seguridad afectan la inversión, afectan el entorno, afecta el ímpetu, las ganas de estar en Chile. Segundo, los temas de infraestructura, para colocarlo en simple. Cuando tú colocas
la materia prima del bosque a la puerta de la industria, el 50% de esos costos, Daniel, es cosecha y transporte. Por lo tanto, el tema de la logística es fundamental. Y podríamos comentar algo más adelante, pero 41 días de paro del puerto principal de Bueno, eso justamente te iba a preguntar, que además a todo lo que está pasando con el tema de la violencia en la macrozona, ¿no es cierto?, los últimos hechos que hemos visto este mes, ¿no es cierto?, también está el tema del paro en este puerto, ¿no es cierto?, en el puerto Coronel, son 40 días. ¿Cómo le afecta? Además, el principal puerto maderero, digamos, ¿ah? Tal cual, o sea, es nuestra puerta de salida de exportaciones y también la puerta de ingreso de insumos fundamentales para la marcha de la industria. Describamos la situación del puerto: piquetes en los accesos, se impide de que los buses con los trabajadores permanentes puedan ingresar, atentados incendiarios en la línea de trenes de ferrocarriles, se impide entonces el tránsito de la materia prima. Está paralizado un eslabón fundamental de la cadena productiva de la macrozona sur, entre el Mauro y los lagos, que se concentran en Coronel, y la autoridad habla de, comillas, un conflicto entre privados. O sea, claramente aquí hay una afectación de la infraestructura crítica, la libertad de desplazamiento, la libertad y el derecho al trabajo. Por lo tanto, creemos de que tenemos que solicitar, reclamar a la autoridad una intervención en el puerto. No puede ser que sigamos extendiendo esto, que afecta no solamente al sector forestal de manera principal, sino que también a todo el encadenamiento productivo. Las pymes que producen con menor valor agregado no pueden pagar el sobrecosto de 600 kilómetros para despachar su mercadería. Eso mismo te iba a preguntar, ¿cómo lo están haciendo mientras está cerrado el puerto Coronel? ¿Van a Valparaíso? Los productos de mayor valor agregado, más o menos el 60%, está pagándose sobrecostos, 600 kilómetros adicionales de quema de diésel, de contaminación, de congestiones, de inseguridad, digamos, ¿cierto?, en esos traslados. Pero el 40% de los productos terminados de la gran empresa y toda la producción del pequeño y mediano propietario no tiene puertos de salida. Y por lo tanto hoy día se están paralizando actividades, se está ralentizando la actividad industrial, están faltando insumos para la producción. Entonces estamos entrando, digamos, en un umbral crítico productivo que ya va a tener afectación social en el trabajo, en toda la zona, la macrozona sur. Por lo tanto, esto es un asunto que no se puede postergar. No podemos decir que esto es solo un conflicto entre privados, sino que es algo que está afectando, insisto, la infraestructura crítica de la región del Biobío. ¿Qué otro tipo de, aparte de lo que has dicho, qué otro tipo de elementos deberían pasar a nivel país, a nivel gobierno, para poder resolver esto, o por lo menos ir sacando la luz, ¿no es cierto? Porque tú lo pones como un panorama bien pesimista, negativo, ¿no es cierto? En este hermoso día de Santiago, con una cordillera que nos vuelve a enamorar con la ciudad, hablemos de las señales positivas que se perciben en el ambiente. Primero, con una decisión del Ejecutivo, la ministra Toá, el subsecretario Monsalve, para aprobar una ley de robo de madera. En el gobierno anterior ni siquiera se aprobó la idea de legislar. Con el actual gobierno se aprobó por 40 votos contra 1, prácticamente unánime, y en 18 meses, Daniel, el robo de madera disminuyó en un 82%. Ya, o sea, una clara señal, digamos, un resultado perfecto. Sí, y qué confianza para la ciudadanía. O sea, que lo que se discute como leyes, la bajada de los reglamentos, la actuación de los fiscales y las policías puede tener frente al crimen organizado este nivel de efectividad. Segundo, la ley de usurpaciones, en las cuales está recién instalándose, digamos, esas capacidades, se están colocando los reglamentos, pero esas 102.000 hectáreas usurpadas que generan no solamente un daño económico, significa la ocupación de un territorio, significa bloqueo de caminos, significa actos delictuales en la cual realmente no impera la ley. Tenemos una ley de usurpaciones, ley de incendios. Estamos empujando con mucha fuerza una ley de incendios que proteja a los vecinos, que genera zonas de interfaz, pero que también entregue herramientas de investigación. En Valparaíso, unánime, incendios intencionales, casi con total certeza podemos decir no van a llegar los responsables. ¿Por qué? Porque las pruebas se queman. Por lo tanto hay que actuar, digamos, esto antes de y no después de. Y cuarto, esta ley de fomento. El ministro de Agricultura ha comprometido el ingreso de una ley de fomento que está contenida en el plan de gobierno del presidente Boric durante este primer semestre. Por lo tanto, se perciben luces en el horizonte en las cuales podemos tener una visión positiva. El sector forestal es un pilar del desarrollo del país.
es el segundo sector exportador después de la minería. Tenemos mucho que invertir, tenemos capacidad de la ingeniería, tenemos capacidades para producir estas viviendas de madera que hoy día desgarra, digamos, el corazón social de nuestro Chile. Estamos hablando con Juan José Huarte, presidente de Corma, ¿no es cierto?, el gremio de la industria maderera en Chile, que incluye una gran cantidad de socios, pymes, socios grandes. O sea, ustedes realmente son un abanico de empresas, ¿no es cierto? Y ya que estamos hablando un poco de lo positivo, te quiero llevar a otro tema, saliendo un poco del conflicto, de lo que están pasando. Quería preguntarte, ¿en qué está la industria en cuanto a innovación? Por ejemplo, hemos visto mucho todo lo que es la construcción de la en madera, de nuevo, está como retomando bríos, ¿no es cierto? ¿Cómo está eso? Se está trabajando con mucha fuerza. Aquí sí se han materializado inversiones chilenas para chilenos. ¿Ya? Tenemos hoy día plantas de producción de madera ingeniería. Son estas maderas que permiten edificios hasta 15 pisos de altura, que veíamos antes con envidia en Canadá o en Suecia. Hoy día tenemos 3 plantas en Chile que producen ese material. Tenemos proyectos de edificios de 12 pisos de altura, tenemos proyectos ejecutados ya en 4 pisos, tenemos un programa de vivienda industrializada con el Ministerio de la Vivienda, y ayer, bajo el alero del CPI, con el presidente Frey, con todos los sectores productivos, la Cámara Chilena de la Construcción, las empresas del sector forestal, pymes, medianas y grandes, se firmó un acuerdo para impulsar en la región del Biobío, como capital forestal de Chile, la construcción masiva de viviendas en madera, atender ese déficit regional de 30.000 viviendas de manera preferente con la construcción en madera. Y esto activa un ecosistema de pequeños emprendedores, de empresas intermedias, industrializadores, se activa la cadena productiva. Tenemos una madera en el pino de excelente calidad, que la reclaman los mercados más sofisticados, pero queremos dejarla en Chile. Queremos con ello satisfacer esta demanda habitacional que se estima entre 500 y 700.000 viviendas. O sea, hay aquí industria, producto y capacidad inventiva para mucho rato. Y lo bonito de esto que se cruza con un apoyo a una emergencia habitacional que entre todos los chilenos tenemos que empujar para superarla. ¿Qué otro tipo de innovación está haciendo la industria? Tú hablabas delante de pymes, ¿no es cierto? Hablabas también de ciertas startups y emprendimiento, ya que hoy día miércoles es el día del emprendimiento, de la innovación. ¿Hay líneas, por ejemplo, de financiamiento de parte del gobierno o otras instituciones enfocadas al tema de la madera? ¿Se ven emprendedores entusiasmados con esto? Porque a veces vemos la mayoría de los emprendedores muy entusiasmados con el tema tecnológico, ¿no es cierto? Pero también muchos en el tema de sostenibilidad, que es algo fuerte. ¿Hay un grupo de emprendedores entusiasmados en la industria de la madera, en la industria forestal? Existe un grupo muy potente. Cada año nosotros hacemos la Semana de la Madera en el Parque Bicentenario de Itacura, y en la cual hay un pool de emprendedores que ofrecen productos realmente impresionantes. Se generaron, por ejemplo, aislaciones para las viviendas para generar condiciones de confort al interior basados en fibra celulosa. Yeah. Hoy día estamos produciendo en Chile fibra textil. Vamos a empezar a vestirnos de árbol. Vamos a reemplazar el poliéster, que es plástico, que con cada lavado termina en los ríos, finalmente en el mar y en los alimentos, por fibra textil. Estamos produciendo energía a partir de biomasa equivalente a 1 millón de hogares. Por lo tanto, hay un encadenamiento productivo en soluciones basadas en la naturaleza, en productos reciclables que no generan residuos, y esto genera y tracciona a un mundo pyme de emprendimiento, de soluciones tecnológicas con la fibra, con la madera, con la biomasa, que realmente es un sector muy en gran evolución. Pues tú mencionabas el tema Corfo. Primero, reconocer de que Corfo ha apoyado centros tecnológicos en asociación con el mundo forestal en el Maule, en Biobío, en Ñuble, en la Araucanía, que son centros de nivel 1, son centros que están asociados más bien al área de estudio. Necesitamos un empuje fuerte para poder materializar la inversión. Y esperamos que de la mano de Corfo poder entonces generar un escalamiento. Ya tenemos los prototipos, tenemos los ensayos laboratorio, necesitamos escalar a planta. Y para disminuir el riesgo se necesita ese aporte o de créditos blandos o de recursos directos hacia el mundo pyme para poder escalar estas soluciones y tener entonces un ecosistema muy fuerte en esta actividad que tiene tanto futuro para Chile y que estamos convencidos que vamos a
volver a invertir en el país, que vamos a volver a generar emprendimiento, y ello entonces de mano de las universidades, los centros de estudio, los centros de emprendimiento, estamos totalmente comprometidos con aquello. Nos quedan unos minutos, pero quería preguntarte por el tema de sostenibilidad específicamente. Yo sé que la sostenibilidad al final cubre a todo lo que es la industria de la madera, pero pasa que, y a mí me pasan conversaciones con amigos, con colegas, ¿no es cierto? Yo cubro el área de sustentabilidad hace mucho tiempo y me dicen, sí, pero es que las madereras es como lo anti-sustentabilidad. Y por otro lado, otros dicen, no, la madera es todo lo contrario, porque además hay una captura del carbono de la madera que es de un 45%, un 40%, que eso queda cuando uno tiene un mueble en la casa, queda. Está bien, son argumentos a favor y en contra, pero usted vive en esa continua dicotomía, ¿no es cierto? ¿Qué podría responder a eso? Finalmente, ¿una industria sustentable o no es sustentable? ¿Es amigable con el medio ambiente o no es amigable con el medio ambiente? Claro, vivimos la dicotomía, Daniel, entre la realidad y los mitos. Ya. Primero partamos de la referencia que tú hacías. Chile puede legítimamente aspirar a ser carbono neutral porque va a disminuir sus emisiones, pero siempre la actividad productiva emite, digamos, ¿cierto? Las cosa de ver los tubos de escape, digamos, ¿cierto? De los vehículos, las chimeneas de las industrias. Y Chile tiene como meta emitir 65 millones de toneladas de gases de efecto invernadero para el 2050. Y esos 65, para llegar a cero, el 99,8% está radicado en la capacidad de crecimiento de los bosques. Cuando un árbol crece, captura el CO2, devuelve a la atmósfera el oxígeno y deja para sí el carbono. Prácticamente el 50% de la materia física de la madera es carbono, que antes estaba en la atmósfera. Podemos decir que en el 100% de los hogares está presente la madera, en un mueble, en un juguete o en las estructuras. Por lo tanto, en la línea de la captura de carbono, el bosque es un producto esencial. Segundo, con respecto al tema del agua, lo comentábamos antes, los bosques no se riegan, se alimentan de la lluvia y por lo tanto no compiten con el uso del agua y con las escorrentías. A más bosque, más agua. Cuando llueve, esa gota que cae al chocar con las hojas se vuelve en una neblina, al tocar el suelo entre las raíces y las hojas, finalmente se infiltra y alimenta las napas subterráneas. Las raíces de las plantaciones, pino y eucalipto, tienen 3 metros de profundidad. Las corrientes subterráneas van a 20, 40, hasta 100 metros y por lo tanto no se interceptan entre unas y otras. Por lo tanto, a más bosque, más agua. A más bosque, más captura de carbono. A más bosque, mejores condiciones ambientales. Somos renovables en el sentido de que cada árbol que nosotros cosechamos para producir madera, fibra o biomasa, lo volvemos a plantar, Daniel. Y por lo tanto somos parte de la economía circular. Por eso Uruguay, Brasil, Perú, Argentina, España, Portugal, Suecia, Nueva Zelanda, Australia, tienen agendas que hablan de 1 billón de nuevos árboles para el 2050. Y nosotros parece que nos equivocamos. En vez de colocar directa, colocamos retroceso. Pero creemos que estamos en ese punto de inflexión. Tenemos que hacer el giro y volver a retomar la energía, las capacidades y el optimismo que siempre ha caracterizado a la industria forestal chilena. Oye, una última pregunta antes de irnos a comerciales y traer a nuestra siguiente invitada, que es Bárbara Hughes, que me está avisando que está esperando en la entrada, así que está por llegar. Quería, ya que mencionaste el tema de economía circular, ¿qué cosas están haciendo en economía circular la industria de la madera en general? A veces las virutas que quedan, ¿no es cierto? Y un montón de temas que podrían ser utilizados también por el tema de economía circular. Claro, somos una industria de 0% desecho. Si tú miras un árbol, digamos, ¿cierto? Crecido, la parte basal del árbol se utiliza para hacer tableros, se debobina, digamos, ¿cierto? La parte, el siguiente tramo se hace madera estructural, la parte superior se hace celulosa y finalmente con las ramas se hace biomasa. Lo que queda en el suelo, que es el tocón, el tronco cortado y las raíces, a los 6-7 años vuelve a incorporarse como carbono al suelo. En la industria, los residuos de la industria, la viruta y el acerrín, en algunos casos se convierte en biomasa y en otros en productos de tablero aglomerado. Y por lo tanto somos una empresa de 0 residuos, una empresa reciclable, y estamos entonces como parte de un eje fundamental del desarrollo de la carbono neutralidad y la economía circular. Digamos, ¿cierto? Eso es nuestro norte y por eso creemos que tenemos mucho que aportar a nuestro país y de la mano de estos emprendedores, digamos, muchísimo más. Juan José Ugarte, presidente de Corma, muchas gracias por acompañarnos en Clave Morse y esperamos tenerte de nuevo por estos lados. Gracias por contarnos un poco de la industria maderera. Muchas gracias y qué bonito poder recorrer este arco de estas cosas más oscuras y terminar iluminados como el día de hoy.
Eso, tal cual. Bueno, y terminando esta entrevista, vamos